Hola a todos, bienvenidos a su charla de cómo implementar las NIAs y no morir en el intento. En este día de hoy, pues vamos a trabajar este tema que es de suma importancia para nosotros como empresas o personas naturales que nos dedicamos a la parte de hacer auditorías o revisoría fiscal y que debemos de tener en cuenta a la hora de implementar estos estándares internacionales de auditoría y aseguramiento de la información. Dentro de esto, entonces vamos a ver la implementación, las características, formas de entender las NIAs. Dentro de estas formas de entender las NIAs vamos a tener tres enfoques, que está el enfoque reducido, el enfoque amplio y el enfoque de IAS Plus. Dentro de esta parte de la implementación, entonces venimos a hablar de que las NIAs son una serie de condiciones que se deben de cumplir, o un conjunto de condiciones que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar auditoría de estados financieros, la revisión de información histórica y los estándares de control de calidad. Dentro de esto, pues es muy importante que nosotros como auditores independientes o de firma o que seamos auditores internos dentro de una compañía, ya sea pública o privada, pues podamos aplicar estos estándares, pero teniendo en cuenta que esta es una decisión de la administración de la entidad. En el caso de auditores independientes como la gran mayoría o que somos firmas de auditores, entonces eso es también o de obligatorio cumplimiento para nosotros poder realizar este tipo de trabajos. Dentro de esto, pues debemos de tener muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la NIC 1, la norma internacional de control de calidad 1. En este caso, pues debemos de implementar todo lo que nos proporciona seguridad frente a nuestros clientes y a nuestros terceros, como son, por ejemplo, los manuales de ética, los manuales de procedimientos, las tareas, segregación de funciones para cada uno de los diferentes personas que van a elaborar con nosotros o en el caso de como independientes, pues que nosotros también tengamos todo organizado de forma tal que esa información solamente sea para nosotros. En el caso, por ejemplo, que seamos firma o seamos independientes, debemos de tener cartas de confidencialidad que nos permiten dar una seguridad a nuestros clientes para que la información que nosotros estamos revisando, que nosotros estamos analizando bajo la auditoría de normas internacionales, pues no va a salir de nuestra empresa o no va a salir de nosotros, sino que simplemente es un trabajo para la entidad como tal, porque esto es parte fundamental de lo que está ahorita también haciendo la Junta Central de Contadores cuando va a hacer las visitas a las firmas o a contadores independientes cuando lo requiere. Dentro de esta parte, entonces, estas normas de auditoría han venido evolucionando en el tiempo en tres partes. Uno que es la auditoría de revisión, otro por el lado de la atestación y otra parte que viene por el aseguramiento. Para poder entender las NIAs entonces y poderlas aplicar con efectividad, debemos de tener claro que la auditoría ha venido evolucionando de una forma tal que nos proporcionan otros nuevos campos de acción y que debemos de tener muy en cuenta a la hora de aplicar o de realizar la auditoría a una entidad. Entonces, dentro de esto tenemos que se habla de la revisión, que es la comprobación del 100%, que es un esquema que venía trabajándose en los años 70 y 80, que lo vamos a ver más adelante. El enfoque de atestación, que es por muestreo selectivo, entonces simplemente de un universo tomábamos una muestra y sobre eso se trabajaba. Y por último, que es el que ha venido trabajando todo el tema de aseguramiento, que es la administración de riesgos o sobre lo cual se basa el tema de normas internacionales de auditoría. Las características que nosotros tenemos, entonces, como les decía, venimos a la revisión. Entonces, las prácticas de revisión generalmente se basaron o se han basado en ensayo y error y que esto es una relación de confianza entre el propietario y el auditor. Pero, pues, ¿qué pasaba? Que muchas veces se perdía la independencia mental de las que nosotros nos hablaba las nagas en su momento, pero bajo las normas internacionales de auditoría, pues esa independencia mental debe ser fundamental dentro de nosotros o como auditores independientes, seamos una firma o seamos el auditor interno de la misma entidad. No, y no debemos de trabajar bajo la confianza entre el propietario y el auditor, sino que simplemente si hay que decir las cosas, pues se digan y se informen en su momento como debe realizarse la auditoría. Sabemos muchos que en algunos casos podemos salir perjudicados por X o Y razón, pero pues la idea es que nosotros hagamos nuestro trabajo como debe ser. La atestación, entonces estas prácticas se han basado sobre las técnicas
de muestreo selectivo, tanto estadístico y como no estadístico. Y estas muestras estadísticas pues tienen diferentes métodos, podemos mirar un universo completo, podemos analizar simplemente una parte, pero hay que mirar en sí cómo es que vamos a hacer la muestra o qué tanto del universo vamos a tomar para hacer que esa muestra sea representativa para decir que el estado financiero o ese rubro que estamos analizando sea completamente verdadero. En este caso de la atestación, esto se basa en una relación de confianza entre el dueño y el administrador, siendo el auditor una tercera persona que va a garantizar en nombre de y para el Estado. Porque una tercera persona que él va a ser, en el caso de nosotros los revisores fiscales, también que somos más amigos del Estado que no de la empresa, así sea la empresa la que nos contrate. Nosotros debemos de informar todo lo que pase, bien, bueno o malo, dentro de ella, para el Estado. Entonces, independientemente de que la empresa es la que nos cancela a nosotros nuestros honorarios, pues simplemente nosotros debemos de cumplir con una función de dar información al Estado sobre lo que ocurre o sobre nuestros hechos dentro de la entidad, qué ha pasado, cómo se están desarrollando, qué prácticas se están utilizando. Por ejemplo, hoy en día que ya tenemos que hablar de SARLAF, hablar de muchos temas, que prevención de fraudes, corrupción, tanto administrativa como pública, pues debemos de estar informando todo esto para el Estado y a nombre del Estado. Viene la tercera característica que es el aseguramiento. Estas prácticas se basan en la administración de riesgos, entonces, que es el modelo que trabaja la norma internacional de auditoría entre el auditor y el auditado en aras del interés público. Aquí no solamente trabajamos en aras del Estado, sino para todos los terceros con quienes tenemos relaciones comerciales y no comerciales. Allá estamos hablando de los futuros prestamistas o los futuros accionistas, los propietarios que están en este momento. Trabajamos también de la mano de los empleados o para los empleados, que ellos vean cómo es que ha venido evolucionando la entidad y si tiene la solidez para continuar la entidad en función o en negocio en marcha. Formas de entender las NIAs. Dentro de las formas de entender las NIAs, entonces encontramos tres enfoques, como yo se los había nombrado. Está el enfoque reducido de las NIAs, está el enfoque amplio y está el enfoque del IAS Plus. El enfoque reducido, entonces este enfoque se relaciona sobre todo con lo que es la auditoría de estados financieros y está basado más que todo sobre los estándares que se emitieron en los años 70 y 80, que era lo que nosotros conocíamos como las normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGAS o US GAS o UK GAS, que eran los que utilizaban en ese momento tanto Estados Unidos como Reino Unido, utilizaban estas normas de auditoría. Una ventaja de este enfoque es que no acepta la presentación de estados financieros si no están auditados de acuerdo con los estándares internacionales de auditoría o no aceptaba. Entonces, todos los estados financieros en su momento bajo este enfoque debía estar auditados y firmados o tener un informe de auditoría sobre esos estados financieros para saber qué ha pasado con la entidad, que es lo que normalmente también sucede en la actualidad. Ningún estado financiero puede ser presentado ante cualquier entidad para un préstamo, o sea, en el caso de una entidad financiera, deben estar auditados con su informe o dictamen de auditoría o de revisoría fiscal y con eso se da seguridad de que los estados financieros están correctos. El enfoque amplio está compuesto por 6 puntos, entonces están los fundamentos del respaldo, que es toda la parte que vienen en el handbook o en el gran libro de auditoría emitido por IASB. En ese caso estamos hablando de lo que es el glosario, los términos principales, estamos hablando de la parte del proyecto Claridad, que hacen parte como de los fundamentos de respaldo, de los fundamentos básicos que debemos nosotros de tener en cuenta a la hora de entender las NIAs. Viene el conjunto de estándares internacionales de control de calidad, entonces aquí lo que estábamos hablando al inicio de la charla, que era sobre la NIC 1 o ISQC 1 de control de calidad para todos los diferentes procesos que se van dando dentro de estas normas internacionales de auditoría. Otro punto son los estándares internacionales de auditoría, entonces como lo saben, vienen y comprenden todas las normas internacionales de auditoría desde la NIA 200 a la NIA 810, que son las que promulgan todo el ejercicio de cómo realizar la auditoría, los objetivos de la auditoría, la evaluación de los riesgos, dar respuesta a los riesgos, hablar con el gobierno corporativo, tener comunicación, la NIA 500 que es toda la parte de evidencia, cómo tener evidencia. Entonces ahí tenemos ese gran conjunto de normas. Estándares de auditoría y revisión de información histórica. Entonces todo lo que tiene que ver con revisión histórica de la entidad,
cómo es que debemos de realizarla, qué trabajos debemos de realizar sobre esta norma. Debemos de hacer también los estándares de aseguramiento diferentes de auditoría y de revisión histórica, de información histórica. Entonces aquí vamos a mirar todo el tema de aseguramiento de la información, pero actual, no es de información histórica. Y cómo ha venido evolucionando pues, la entidad a través del tiempo. Y tenemos por último lo que son los estándares internacionales sobre servicios relacionados. Entonces los servicios relacionados no son solamente la auditoría del conjunto completo de estados financieros, sino también puede ser que vayamos a auditar una cuenta, vamos a hacer un trabajo relacionado sobre una auditoría operacional, operativa, o si tenemos en nuestro equipo de trabajo un auditor de sistemas, entonces que preste el servicio de auditoría de sistemas para ver cómo van las bases de datos, cómo funciona el sistema, qué tipos de sistemas y redes necesitamos. Seguridad también, informática. En el caso también de otros servicios relacionados podemos hablar de la auditoría forense, entonces allá miraremos todo el tema de cómo se hace la parte de corrupción administrativa en la parte pública y privada o malversación de fondos, la parte de narcotráfico que tiene que ver un poco más con SARLAF, lavado de dinero, financiación al terrorismo. Entonces, esos son los servicios relacionados que nosotros tenemos dentro de esta parte. Y por último, tenemos el enfoque IAS Plus, que proviene de los reguladores y está orientado a ayudar a la incorporación acelerada de la administración de riesgos dentro de las NIAS. Entonces, este enfoque más que todo es ayudarnos a conocer cómo es que se realiza la administración de riesgos y cómo nosotros la podemos concatenar con las NIAS para poder hacer los mapas de calor, poder hacer sus diferentes, medir los riesgos en sus diferentes instancias dentro de su compañía. Entonces, por ejemplo, podemos mirar riesgo reputacional, riesgo operacional, riesgo financiero, que nos pueda afectar directa o indirectamente por hechos que nosotros podamos tener dentro de nuestra compañía o hubiéramos realizado con un tercero. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar del Estado, de toda la parte de corrupción pública que se ha venido dando en los últimos 10 o 15 años. Entonces, por ejemplo, venimos a el carrusel de la contratación, el caso Nule, todo eso, y podemos ver cuáles son los mapas de color o cuáles son los riesgos a los que está enfrentado el Estado frente a este tipo de hechos que se vienen dando. Eh, Dentro de esta parte, pues nosotros también debemos de tener, o lo que les decía yo al inicio, tener muy en cuenta y tener nuestros archivos muy bien separados para poder dar inicio a la implementación de las NIAs y que esto es decisión sobre todo de la gerencia o la administración de la entidad. En este caso, por ejemplo, en mi caso que soy independiente, aunque también tengo parte en una firma, eh, tengo que jugar en los dos campos. Entonces, yo como persona debo de tener mi código de ética, debo de proporcionar seguridad a mis clientes, debo proporcionarles de que yo me estoy capacitando, de que estoy cumpliendo con todas las normas que me da la norma internacional de control de calidad o con todo lo que me pide, me solicita. Lo mismo se debe hacer con la firma. Entonces, la firma, todos los empleados deben de firmar cartas de confidencialidad de que la información que yo tenga de mis clientes no van a salir de ahí. Mm, que la parte de procedimientos todos sean realizados bajo la norma internacional. También que nosotros realicemos una segregación de funciones a esos empleados que tenemos nosotros dentro de la firma, que no los vayamos a sobrecargar con trabajo. Pero pues en términos generales, esto es lo que se requería para la norma internacional. Pues este es un abrebocas para todo lo que nosotros vamos a seguir trabajando sobre el tema de NIAS. Cualquier información que requieran al caso, si requieren asesoría y demás, pues ahí quedan mis datos para que se contacten conmigo, o ya sea por intermedio de correo, o mi número de celular o mi WhatsApp. Muchas gracias.